Nuestro sistema de salud. Se vienen semanas muy duras en Chile. Eso advirtió el domingo el presidente Sebastián Piñera en un mensaje al país, que empezó el domingo un toque de queda nocturno por la pandemia de coronavirus. Les quiero pedir que cuiden su salud, pero también que cuiden la salud de los demás. Cuidémonos entre todos, porque solo así vamos a derrotar esta pandemia. El mandatario volvió a defender un plan de cuarentena gradual y aseguró que el gobierno seguirá apegado estrictamente a lo que dice la voz de la ciencia. Las autoridades indicaron que están siguiendo el ejemplo de Corea del Sur para manejar esta crisis en Chile, que tiene más de 600 casos confirmados de contagio y el sábado registró su primera muerte por la pandemia. Si la evolución del coronavirus así lo exige. Un sangriento motín en una cárcel de Bogotá dejó el sábado 23 muertos y 90 heridos, incluidos 7 guardias. Entre los internos lesionados, 32 debieron ser hospitalizados y 2 guardias se encontraban en estado crítico, según informó el domingo el Ministerio de Justicia de Colombia. Las autoridades desmintieron las versiones que atribuían el motín a una protesta por la falta de condiciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus en el hacinado sistema penitenciario. Aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni cuerpo administrativo y de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus. A pesar de que rige un aislamiento obligatorio en Bogotá para prevenir el contagio de COVID-19, decenas de familiares de los reclusos se agolparon en las afueras de la cárcel La Modelo para exigir información. Yo como mamá hablo, por favor, ayúdenme para mi hijo, quiero saber de mi hijo, quiero saber de mi hijo. Yo en este momento me siento con miedo, angustia, como todos acá, porque todos no sabemos qué pasa con nuestros familiares. Colombia registra más de 200 casos de contagios por coronavirus, 2 de ellos letales. El país entrará en cuarentena general a partir del miércoles. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo sugirieron declarar la emergencia carcelaria para garantizar condiciones de salud y facilitar excarcelaciones para mayores de 60 años y reclusos con penas de hasta 8 años. Desde el domingo 22 de marzo. Cuarentena total en Bolivia por el nuevo coronavirus. El gobierno interino decretó la medida que entra en vigencia a partir del domingo para frenar el contagio de COVID-19. Las personas y las familias sí podrán salir de sus casas en caso de que necesiten atención de salud. El transporte público y privado quedan suspendidos. Horas después del anuncio de Áñez, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aplazó indefinidamente la elección presidencial prevista para el próximo 3 de mayo. Con la cuarentena, solamente una persona por familia podrá salir para hacer compras en centros de abastecimiento que atenderán diariamente hasta mediodía. A partir del sábado se aplicó el cierre de fronteras aéreas y terrestres y fue limitado el transporte interdepartamental de pasajeros. Se prohibió asimismo la circulación de vehículos públicos y privados, con excepción de aquellos que trasladen suministros. Bolivia, con 11 millones y medio de habitantes, registra hasta el momento una veintena de casos de COVID-19. El mayor complejo hospitalario público de La Paz advirtió de una carencia de insumos para enfrentar la pandemia y la falta de preparación del personal médico. ¿Ya? Eso es. No. El Olímpico Mangueirão, el mayor de la ciudad brasileña de Belén, fue convertido en un albergue provisional para alojar a decenas de personas sin techo, en una estrategia para reducir su vulnerabilidad al contagio del coronavirus.
Las autoridades montaron en pocas horas un albergue en las instalaciones del estadio, que dotaron con colchones, alimentos, medicinas y artículos de aseo, y recorrieron las calles para buscar a personas sin hogar y ofrecerles el alojamiento provisional. En una primera incursión en la mañana recogieron a unas 100 personas ya inscritas en el programa e instaladas en el estadio, y en la noche recogieron a otras 150. La iniciativa fue posible debido a que la rápida expansión del COVID-19 en Brasil, en donde se han registrado 25 muertos y 1.546 casos confirmados, obligó a las federaciones a suspender todos los campeonatos de fútbol del país. El gobierno regional solicitó el apoyo de la iniciativa privada y en pocas horas recibió numerosas donaciones, como 1.000 colchones e igual número de almohadas, así como alimentos y productos de higiene. Otro estadio que será aprovechado es el de Pacaembu de la ciudad de Sao Paulo, en donde la alcaldía de la mayor ciudad brasileña montará un hospital de campaña con 200 camas destinadas a pacientes con COVID-19. El Corinthians puso a disposición su estadio, el Mundialista Itaquerão, como lugar para recibir donaciones de sangre. Palmeiras cedió su estadio para la vacunación contra la gripe y Sao Paulo ofreció el estadio Morumbi y sus centros de entretenimiento. Santos puso a disposición una de las instalaciones dentro del estadio Vila Belmiro como base para un hospital de campaña en esa ciudad del litoral del estado de Sao Paulo. En este decreto, el Estado pagará los salarios de trabajadores de pequeñas y medianas empresas venezolanas perjudicadas por la cuarentena contra el nuevo coronavirus. Así lo anunció el domingo el presidente Nicolás Maduro, quien precisó que la medida empieza en el mes de marzo, pero no dijo de dónde saldrán los fondos para costear este plan de apoyo. igualmente, en este decreto establezco la supresión inmediata a nivel nacional del pago de alquileres de comercios y de vivienda principal por 6 meses. Maduro ordenó también la ratificación de la inamovilidad laboral vigente en Venezuela por lo menos hasta el 31 de diciembre, la suspensión por un lapso de 6 meses del pago de los compromisos por crédito y el pago de bonos especiales destinados a unos 6 millones de venezolanos. Las medidas buscan paliar el impacto que sufren empresas y trabajadores por la cuarentena impuesta esta semana en todo el país. Maduro anunció que las medidas de confinamiento serán aún más estrictas. Un pedido para volver a casa en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Unos 300 ciudadanos de Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos se congregaron el sábado en las afueras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima para exigir que se organicen vuelos humanitarios que los lleven a sus países antes del anunciado cierre total de fronteras en Perú. Estoy viniendo porque hoy día hemos recibido la noticia del Ministerio de Transportes que es el último día que podemos salir. Somos muchos extranjeros que estamos varados aquí en el Perú. El gobierno argentino envió 2 aviones Hércules con unos 140 peruanos y planea volver a Buenos Aires el domingo con el mismo número de argentinos. México, por su parte, repatrió en 3 aviones desde Arequipa a 405 de sus ciudadanos que no habían logrado salir de Perú debido a las cancelaciones de vuelos y restricciones impuestas. Otros 23 mexicanos se quedaron hospedados en Arequipa y 26 viajaron a Lima, donde se sumaron a quienes aún esperan su retorno a México desde Lima, aunque el gobierno mexicano no precisó el número total. Por su parte, el presidente peruano Martín Vizcarra dijo que su gobierno hará todo el esfuerzo para repatriar a los extranjeros, pero recordó que el país se halla en estado de emergencia con cierre de fronteras. No sé, a veces siento que estoy perdiendo el tiempo, pero a veces siento que de repente no, porque quizá uno puede encontrar un cupito ahí y me voy, así como estoy, no importa. Perú suma 5 muertos y más de 300 casos confirmados de contagios por el nuevo coronavirus. Crecen los apoyos internacionales a Italia para enfrentar el nuevo coronavirus. Cuba envió el sábado una brigada de 52 médicos y paramédicos para asistir al país europeo, el más golpeado por la pandemia de COVID-19. El destino de los especialistas es la región de Lombardía, actualmente la más afectada por la enfermedad. En un mes han fallecido más de 5.000 personas en Italia debido al virus. Varios de los galenos cubanos cuentan con experiencia en la lucha contra el ébola en África. Para otros se trata de su primera misión. El miedo es inherente al ser humano.
Todo el mundo tiene miedo a algo en la vida. La valentía se trata de eso, de enfrentarte a cosas a las que uno le tiene miedo. Y cuando se trata de la vida, el miedo se atenúa, porque en definitiva hay quien dijo que quien muere por la vida no puede llamarse muerto. Por otro lado, el ejército ruso anunció el domingo el envío de un centenar de virólogos militares con experiencia en la lucha contra la propagación de infecciones virales y la desinfección de edificios y de infraestructuras. Según el ejército ruso, la mayoría de especialistas que llegarán a Italia participaron personalmente en la eliminación de brotes de peste porcina africana, de peste siberiana, así como en el desarrollo de una vacuna contra la fiebre del ébola. La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado este lunes que adquirirá un monto ilimitado de bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas para sustentar los mercados financieros en respuesta a la crisis causada por la epidemia del COVID-19. El anuncio del Banco Central estadounidense indicó que comprará activos en los montos necesarios para mantener un funcionamiento normal de los mercados y una ejecución efectiva de la política monetaria. Anteriormente, la Reserva había fijado un límite de 700.000 millones de dólares para su compra de activos, indicando que adquirirá 500.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y 200.000 millones en títulos hipotecarios. Asimismo, la FED anunció una serie de nuevos programas de préstamos por un monto de 300.000 millones de dólares que tienen el propósito de dar apoyo a las empresas y a las municipalidades más afectadas por la paralización de buena parte de la economía estadounidense. El anuncio de la decisión de la Reserva Federal ha propiciado además que las principales bolsas europeas reduzcan las pérdidas del inicio de la sesión. Así luce hoy el aeropuerto de Madrid-Barajas. Este lunes ha comenzado a aplicarse la restricción durante un mes de los vuelos no imprescindibles a España desde países no integrantes de la Unión Europea y otros asociados al espacio Schengen para contener el avance del coronavirus. Quedan al margen de estas limitaciones los ciudadanos europeos y el personal diplomático. Con la puesta en marcha de la medida, los últimos vuelos comerciales extracomunitarios aterrizaban hoy en la capital. Y me llamaron de improviso que salí ayer, así que aquí estoy y muy agradecida, Y al final, hablando con la embajada, consulado y demás, hemos podido entrar en este último vuelo, de momento comercial, no se sabe si hay mucha gente en Ecuador o no. Estábamos de turismo y nos hemos quedado, nos han cancelado el vuelo varias veces, nos han cambiado el vuelo varias veces, pero por suerte conseguimos, gracias al consulado de la Embajada de Portugal, conseguir este vuelo también. Entre ellos, estas enfermeras del grupo de cooperantes en Ecuador. Ha sido una semana muy dura, de cancelaciones, reubicaciones de vuelos, de no saber qué hacer y finalmente ya podemos decir que estamos en España, ya tranquilos. Ahora sí que nos vamos a dar el choque de realidad con la situación que hay aquí, porque con ganas de trabajar, sabiendo que queremos trabajar y que tenemos que trabajar, ¿va? De forma temporal también se cierran los puestos terrestres de Ceuta y Melilla. Por regla general no podrán entrar a España los nacionales de países no integrantes de la Unión Europea, con la excepción de los que sean residentes en ella o en países asociados al espacio Schengen que se dirijan a su lugar de residencia. Titulares de visado de larga duración expedido por un Estado miembro o del espacio Schengen, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios o del cuidado de mayores, personal dedicado al transporte de mercancías en el ejercicio de su actividad y personal de vuelo. También las personas en tránsito por motivos familiares imperativos, humanitarios o de fuerza mayor debidamente acreditados. El Consejo de Ministros del próximo martes acordará solicitar la ampliación de la declaración del estado de alarma hasta el día 11 de abril. Se extiende el confinamiento en España por el nuevo coronavirus. El gobierno de Pedro Sánchez anunció el domingo su intención de prorrogar hasta el 11 de abril la medida para mantener en sus hogares a los 46 millones de españoles. La decisión debe ser avalada por la Cámara de Diputados. El COVID-19 ya deja más de 1.700 fallecidos en España y más de 28.500 infectados. Las autoridades advierten que está por llegar lo peor. España ha tomado medidas durísimas que están sufriendo los españoles, en sus propias carnes, en sus hogares.
Estamos planteando un confinamiento de un mes a la ciudadanía española. De un mes, con los efectos no solamente sociales, psicológicos que va a tener en poblaciones muy vulnerables. Desde hace una semana, los españoles solamente están autorizados a salir de sus casas para ir a trabajar o realizar actividades de primera necesidad. Regiones como Cataluña o Andalucía reclaman un confinamiento más severo, prohibiendo toda actividad laboral que no sea imprescindible, como se decretó en Italia, el país más castigado por la pandemia de COVID-19 con más de 5.000 fallecidos. España sigue una tendencia similar. El ritmo de muertos ha crecido un 30% diario en los últimos 2 días. La situación es especialmente dramática en Madrid, con casi 10.000 contagios, más de 1.000 de ellos fatales. La congestión de los centros sanitarios llevó a las autoridades de la capital a levantar con ayuda del ejército un hospital de campaña en un enorme pabellón de congresos que el domingo acogió a sus primeros 200 pacientes. Todos los módulos van a ser idénticos. Van a ser módulos como este para 50 camas, ampliables a 80. Tiene una zona de trabajo de enfermería con limpios, sucios, residuos. Toda esta zona es zona de camas. La separación va a ser 3 metros. Esto es lo que vamos a aprovechar para poder duplicar las camas, porque la separación es muy grande, con lo cual cogen 50 muy holgados. Si hiciese falta apretar, meteríamos 82 pacientes en cada módulo. Además, varios hoteles de Madrid y otras regiones del país han sido medicalizados para atender a pacientes leves. El ejército también colaborará en el transporte de los enfermos de los hospitales con más carga de pacientes a aquellos con menos presión. El recinto ferial de IFEMA va camino de convertirse en el hospital más grande de España tras habilitar varios pabellones. Los más completos son el 7 y el 9, con un total de 1.396 camas, de las que 1.300 son convencionales y 96 se utilizarán como puestos UCI. El 9 ya tiene listos 15 módulos de 50 camas cada uno y 4 módulos UCI, con 16 camas en cada uno, además de los específicos para control de enfermería, trabajo médico y descanso, como explica el coordinador de construcción, José Pérez Blanco. Esto es lo que vamos a aprovechar para poder duplicar las camas, porque la separación es muy grande, con lo cual cogen 50 muy holgados. Si hiciese falta apretar, meteríamos 82 pacientes en cada módulo. El pabellón 5 se encuentra habilitado con 200 camas, que se ampliarán a 300 para asistir a los pacientes con síntomas leves. En el caso de que la situación llegara al desbordamiento, el plan prevé disponer de 2 pabellones más e incrementar el número de camas a 3.000, llegando a 5.500 si la situación lo requiriese. Se espera que las obras terminen este martes. Angela Merkel estará en cuarentena. La canciller alemana estuvo en contacto con un médico que dio positivo por el nuevo coronavirus, por lo que decidió aislarse. Merkel, de 65 años, recibió el viernes pasado una vacuna contra infecciones por neumococo y el médico que le administró la inyección tiene COVID-19. La jefa de gobierno se someterá a una prueba y seguirá adelante con sus actividades oficiales. Justo antes de que anunciara su cuarentena, Merkel presentó nuevas medidas para frenar la pandemia del coronavirus en el país. La canciller anunció, por ejemplo, que las reuniones de más de 2 personas quedaban prohibidas, así como el cierre de todos los restaurantes. Alemania registra más de 18.000 casos y 55 fallecidos. Hasta el momento, el país no ha impuesto el confinamiento de la población para frenar la enfermedad de COVID-19, como si lo han hecho otros países europeos como Francia, España o Italia, la nación más afectada por la pandemia. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que el número de fallecimientos en su territorio por el coronavirus fue de 9, el 5º día consecutivo en el que esta estadística queda en un solo dígito. Todos los decesos se produjeron en la provincia de Hubei y en concreto en su capital, Wuhan, de unos 11 millones de habitantes y epicentro del brote. Asimismo, después de contar ayer con un nuevo contagio local, el país asiático volvió a colocar un 0 en ese casillero, mientras que el de casos importados, viajeros procedentes del extranjero, se situó en 39.
De esta forma, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.093, entre los que han muerto 3.270 personas. El pasado 12 de marzo, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en el país asiático, aunque desde entonces, la estadística la han protagonizado los llamados casos importados. Corea del Sur, país que no ha limitado los movimientos de sus ciudadanos pese a que ha logrado estabilizar la curva de nuevos contagios de coronavirus, reiteró que se debe mantener el distanciamiento social de cara a evitar un repunte de casos. El país informó este lunes de 64 nuevos casos detectados el domingo, pero lleva sin reportar más de 200 contagios diarios desde el pasado 12 de marzo. Aunque Corea del Sur llegó a ser la segunda nación más afectada por el virus, ha conseguido en las últimas semanas rebajar el número de infecciones diarias. Ahora, las autoridades están reforzando medidas de contención para evitar nuevos brotes descontrolados, principalmente en torno a Seúl, donde viven la mitad de los habitantes del país. Corea del Sur suma en total 8.961 infectados, 3.166 curados y 111 muertes ligadas al patógeno. Desde este domingo, el país asiático que no ha cerrado sus fronteras somete a test a todos aquellos procedentes de Europa que, independientemente del resultado, son obligados a guardar 14 días de cuarentena. Paulo Dybala da positivo con el nuevo coronavirus. El mediapunta argentino de la Juventus anunció el sábado en Twitter que tanto él como su pareja, Oriana Sabatini, tienen el COVID-19. Sin embargo, señaló que ambos se encuentran en perfecto estado de salud. El diagnóstico de Dybala se produce luego de que sus compañeros en la Vecchia Signora, Daniele Rugani y Blaise Matuidi, también dieran positivo con el coronavirus. Más de una decena de futbolistas de la Serie A también presentan el virus. Otros jugadores de la Juve, como el argentino Gonzalo Higuaín o el portugués Cristiano Ronaldo, salieron de Italia para aislarse en sus países. Italia ha sido el país más golpeado por la pandemia de COVID-19, registrando cerca de 5.000 víctimas fatales y más de 50.000 contagiados, desbordando los servicios sanitarios. Plácido Domingo tiene coronavirus. El tenor español de 79 años anunció el domingo en Facebook que dio positivo por COVID-19, subrayando que tanto él como su familia se encuentran aislados y gozan de buena salud. El intérprete señaló, sin embargo, que decidió hacerse la prueba tras presentar tos y fiebre. En su mensaje, el cantante no precisó si se encuentra en España, el segundo país más castigado de Europa por detrás de Italia por el coronavirus, con más de 28.000 casos detectados y un número de fallecidos superior a los 1.700. Desde agosto pasado, el reconocido tenor enfrentaba un escándalo de acoso sexual, luego de que una veintena de mujeres lo acusaran de manosearlas, besarlas a la fuerza o chantajearlas. El escándalo le costó su cargo de director de la Ópera de Los Ángeles, en el que se desempeñaba desde 2003, y además desencadenó una oleada de cancelaciones de sus presentaciones.